Bienvenidos. Hemos hablado de muchos conceptos profundos. Ahora vamos a concluir con algunas ideas claves que nos ayudarán a entender mejor nuestra relación con el Creador y su plan para nuestras vidas. Comencemos. La distinción más importante es entre la voluntad secreta de Dios, que se refiere a sus planes y decisiones que no conocemos, y la voluntad revelada, que es lo que Dios nos ha dado a conocer a través de sus enseñanzas y mandamientos. Entonces preguntamos, ¿se usan también otros nombres para referirse a esta distinción? ¿Por qué son menos adecuados? Bueno, también se habla de una voluntad de beneplácito y una voluntad significada. Ahora bien, la voluntad preceptiva de Dios también expresa su beneplácito. Y algunas veces su voluntad decretiva nos llama la atención mediante un signo. Así que estos términos expresan con menor precisión lo que se quiere decir. Se usan también otros nombres para referirse a esta distinción, pero son menos adecuados. A veces se utilizan términos para esta distinción. La voluntad del beneplácito se refiere a lo que agrada a Dios o lo que Él decreta según su propio placer. Y está la voluntad significada. Se refiere a la voluntad de Dios que se expresa a través de señales o mandamientos, es decir, lo que Él quiere que entendamos. Sin embargo, estos términos son menos adecuados porque la voluntad preceptiva, lo que Dios nos manda hacer, también refleja lo que le agrada a Dios, por lo que llamarla voluntad de beneplácito podría ser confuso. A veces, la voluntad decretiva, los planes de Dios que no conocemos, se revela a través de señales, lo que hace que el término voluntad significada no capture completamente su significado. En resumen, estos términos no describen con tanta precisión la diferencia entre lo que Dios decreta en secreto y lo que nos revela a través de sus mandamientos. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva? La voluntad decretiva es la libre determinación de Dios de todo lo que sucederá y cómo ocurrirá. La voluntad preceptiva es la norma establecida por Dios para los seres racionales que tiene por objeto encaminar su conducta en consecuencia. Ahora, ¿qué dificultad causa esta distinción? Muchas cosas que Dios prohíbe ocurren y muchas cosas que Él ordena no suceden. Por lo tanto, la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva parecen oponerse directamente entre sí. Ahora, ¿se puede considerar exitosos todos los intentos por eliminar esta dificultad? Bueno, cuando hablamos de la voluntad decretiva, es la voluntad de Dios que determina lo que sucederá en el mundo. Todo lo que ocurre sucede porque Dios lo ha decretado. Por ejemplo, si alguien comete un pecado, eso ocurre porque Dios lo impulsó dentro de su plan soberano. Y cuando hablamos de la voluntad preceptiva, esta es la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos, que nos dice lo que debemos hacer o evitar. Dios prohíbe el pecado a través de sus leyes, indicando cómo debemos comportarnos. La confusión surge cuando nos damos cuenta de que Dios, en su voluntad preceptiva, prohíbe el pecado, pero en su voluntad decretiva promueve que el pecado ocurra. ¿Cómo es posible que Dios prohíba algo y al mismo tiempo decrete que ocurra? Veamos algunos ejemplos. El pecado de Adán y Eva. Dios les mandó que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era un mandato claro y directo. Sin embargo, Dios impulsó a que desobedecieran y comieran del fruto prohibido. Esto fue parte de su plan más amplio para la humanidad, aunque el acto en sí estaba prohibido. Dios decretó promover que Adán y Eva pecaran, aunque también lo había prohibido. Este pecado trajo consecuencias para toda la humanidad, pero también fue el comienzo del plan de redención a través de Jesucristo. Otro ejemplo lo vemos en la traición de Judas. La traición
es un pecado, y Dios manda que no traicionemos a otros. No obstante, Dios decretó que Judas traicionaría a Jesús, lo cual fue necesario para que se cumpliera el plan de salvación. Aunque la traición es moralmente incorrecta, Dios impulsó a que ocurriera como parte de su plan redentor. Aquí la voluntad preceptiva prohíbe la traición, pero la voluntad decretiva promueve que suceda por un propósito mayor. Algunas personas intentan resolver esta aparente contradicción diciendo que, como Dios decreta todo, incluyendo lo que prohíbe, ambas voluntades, decretiva y perceptiva, se unen en un plan más grande. Sin embargo, esto no resuelve realmente la tensión entre ambas, sino que las coloca en paralelo, sin una verdadera reconciliación. ¿Cómo puede Dios, entonces, decretar que algo suceda, como el pecado, y al mismo tiempo prohibirlo? La dificultad radica en entender cómo la santidad de Dios se mantiene intacta mientras decreta promover cosas que Él mismo ha prohibido moralmente. Esta tensión es parte de la soberanía divina, donde el plan de Dios abarca tanto el mal promovido como el bien ordenado. Todo para un propósito mayor que es, en última instancia, reflejar su gloria y justicia. En conclusión, el punto principal es que, aunque desde nuestra perspectiva humana parece una contradicción que Dios prohíba algo y lo promueva a la vez, en la comprensión divina y su soberanía, estos aspectos de su voluntad funcionan juntos de manera perfecta. Esto nos desafía a confiar en la sabiduría y bondad de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus planes. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ha sido un placer compartir estas ideas profundas contigo y espero que sigamos explorando juntos más misterios divinos en el futuro. Nos vemos pronto.